Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Dice Santiago capítulo 2, versículo 1 al 7. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le dices, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? El contexto general de este pasaje está dado en términos de un juicio que se está celebrando en la sinagoga. Los judíos en la dispersión, es decir, cuando habían sido desparramados por todo el mundo, llegaban y en la sinagoga hacían todos aquellos aspectos de su vida que era necesario arreglar. Por ejemplo, un litigio de tierras entre hermanos. Ellos lo hacían ahí en la sinagoga. Si estuvieran en Jerusalén, lo harían dentro del templo. Ahí habían rabinos especializados en la ley, los cuales trataban el asunto y después de hacer un análisis, le daban la razón a quien la tenía de acuerdo a la ley de Moisés. Esta misma práctica pasó a las comunidades cristianas. El apóstol Pablo lo refleja claramente en 1 Corintios capítulo 6, donde habla ahí que los creyentes deben de hacer juicios, sabiendo que incluso vamos a juzgar a los ángeles. En una sinagoga, dice Santiago, entra un rico y un pobre. Sin embargo, los jueces, los que están ahí, son jueces con malos criterios, dice Santiago, porque miran por la apariencia de las personas. Y la Biblia dice en primer libro de Samuel 7:16 que Jehová no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que tiene delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Así que Santiago no está aquí contra la cortesía, porque eso debe estar en todas las iglesias. Lo que él está tratando aquí es el problema de la discriminación entre personas. Este pasaje que hemos leído inicia una nueva sección en la epístola de Santiago, y aquí encontramos un análisis de varias tentaciones que son comunes a todos los cristianos. Y una de esas tentaciones que aparentemente no le ponemos mucho asunto es el de hacer acepción de personas. La iglesia generalmente no ataca este problema de frente, pero Santiago en esta mañana nos habla de que no debemos de ser parciales, porque eso nos lleva a tener un favoritismo, a escoger y tener a ciertas personas y darles importancia más que a otros. Entonces el resultado es la discriminación. El cristiano debe ser imparcial en el trato con sus hermanos en la fe. Imparcialidad dice que es un criterio de justicia que sostiene que las decisiones deben de tomarse con base a criterios objetivos, sin influencias de prejuicios o de tratos diferenciados por razones inapropiadas. La discriminación es el hacer distinción entre personas, es parcializarse a favor de los que aparentemente ofrecen mejores ganancias en la sociedad consumista en la cual nosotros vivimos. Hoy por hoy, la discriminación racial, ética, sexual, es una realidad a la cual la iglesia en determinado momento se tiene que enfrentar. Clases sociales dentro de la iglesia. Dice el diccionario de la Real Academia Española que clase social es un conjunto de personas que pertenecen al mismo nivel social y que presentan cierta afinidad de costumbres, medios económicos e intereses, etc. Una amonestación contra la parcialidad. Hermanos, lo queramos o no, todos juzgamos. El juicio es una capacidad mental innata de todo ser humano que nos sirve para formarnos una opinión
de las cosas más diversas de la vida y para movernos libremente en el mundo. Ella nos sirve para hacer amigos y enemigos, para tomar decisiones. Y de veras es importante que uno juzgue, pero hacerlo con un juicio imparcial. ¿Qué significa entonces parcialidad? Parcialidad es favorecer a una persona más que a otra. Es de darle un trato deferente y a la otra no. Es prestarle atención especial a una persona por su condición, por su riqueza, por su autoridad, por su popularidad, por su apariencia, por su influencia, etc. Hay que notar que esta amonestación es para nosotros los cristianos y es para esta iglesia, no para otra, es para nosotros en esta mañana. Hermanos míos, dice Santiago, esta palabra la usa él 8 veces en la epístola. Y si ustedes se dan cuenta, usa más adelante, hermanos míos amados. Santiago ataca el problema de frente, con firmeza, pero también con amor. Porque él lo que quiere es que cambiemos de actitud, que no hagamos esas separaciones. Dios no quiere que nosotros seamos clasistas, que seamos separatistas, que hagamos diferenciación entre personas. No debemos mostrar parcialidad por nadie. Y todos los que tenemos la gloriosa fe en nuestro Señor Jesucristo debemos vivir sin hacer acepción de personas. Esa fe que tenemos no debe estar mezclada con parcialidad. Debemos de dar un trato parejo, justos y ecuánimes con todas las personas. La palabra griega que habla de distinción de personas significa mirar a la cara, mirar al rostro, atender a la cara de una persona. Es el pecado de respetar a las personas no por lo que son, sino por lo que tienen. Eso es un acto deleznable. Eso no debe ser así, porque esas circunstancias externas cambian. Los ricos hoy tienen, mañana puede ser que no tengan nada. Son cosas pasajeras, son efímeras. Pero nosotros tratamos al que tiene la alta alcurnia. Tratamos a los ricos, a los poderosos y les servimos con servilismo, con pleitesía, dándoles un honor que le deberíamos de dar a todos, porque todos somos hijos de Dios. El apóstol Pablo afirmó que para Dios no hay acepción de personas, lo dice en Romanos 2:11, en Efesios 6:9. El apóstol Pedro lo tuvo que comprender en la casa de Cornelio, eso ya lo estudiamos en Hechos capítulo 10. Para Dios no hay acepción de personas. Pero los cristianos del primer siglo, tanto como los cristianos de hoy, parece que no lo vamos a entender nunca. Siempre, de un modo u otro, caemos en la parcialidad, caemos en la acepción de personas, de distinguir a las personas de un modo injusto, de ser clasistas. La razón para la amonestación de Santiago es clara. Los que creemos en el Señor Jesucristo, en el Señor de gloria, no debemos mostrar parcialidad o favoritismo por nadie, sea quien sea. Está estrictamente prohibido. La riqueza, la condición social, la posición económica, eso nada importa. Cuando venimos al Señor y adoramos como hoy estábamos cantando, yo me rindo a Él y estamos todos unidos, sean ricos o pobres, libres o esclavos, aquí la cosa es pareja porque todos somos hijos del Señor y hemos recibido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Una ilustración acerca de la parcialidad. Con esta ilustración que da Santiago no debe quedar ninguna duda acerca de lo que significa la parcialidad. Y él habla que entran 2 hombres a la asamblea. El primero llega probablemente transportado en un camello, vestido impecablemente. De inmediato se le nota que es rico. Lleva la ropa más fina, el perfume más delicado, una sortija costosa. En esa época, el usar anillos era un sinónimo de una gran riqueza. Y algunos dicen que no llevaba un solo anillo. Algunos creen que llevaba 10 anillos en los 10 dedos de las 2 manos. Muchos creían en ese tiempo que la riqueza era señal del favor de Dios y que ser pobre era una señal de maldición. Y muchos todavía creen así. Eso no necesariamente es así, ya lo hemos estudiado en el libro de Job también. Eso no es así. El segundo entra probablemente después del otro
se mira que viene vestido pobremente y de inmediato se le nota por la facha, como dice Arjona, que es pobre. Pobre, dice el diccionario, que es un necesitado, es alguien que no tiene lo necesario para vivir, es un humilde, es un paupérrimo, es una persona de poco valor, dice, es un desdichado, es un triste, es un descamisado. La palabra griega que se usa aquí para andrajoso es una persona que lleva ropa sucia, mugrienta, asquerosa, como alguien que es vagabundo y como que acaba de salir de un basurero. ¿Qué pasaría si en esta mañana vinieran esos dos personajes aquí a Capilla Calvario? ¿Cómo lo trataríamos? Yo admiro a hermana Paula, de veras, cuando abraza a Vilma. Ustedes no sé si lo han notado. La trata de una manera muy especial y así debería de ser nuestro trato con las personas. Pero lo que la Biblia quiere evitar aquí enfáticamente es que nosotros seamos parciales con los ricos. El problema no es que estas personas sean tan distintas, diametralmente opuestas. El problema es la actitud diferenciada de los hermanos cuando hacen un juicio con malos pensamientos. Al que lleva la ropa espléndida, el anillo de oro, se le atiende con respeto. Literalmente se le mira con buenos ojos, se le mira bien, se lo atiende, se le considera, se le toma en cuenta. Al que lleva la ropa andrajosa, al desarrapado, ni siquiera se le mira, ni siquiera se le habla, se le trata con rudeza. Y se le dice, tú quédate ahí atrás o siéntate en mi estrado. Es decir, el lugar al que se le da es un lugar muy poco privilegiado. En cambio al otro, en las sinagogas tenían la costumbre de que se le daban los puestos de acuerdo a la influencia de la persona. A los más ricos los ponían en un lugar, en un sitial de honor. Luego estaban los artesanos, se juntaban los artesanos, los carpinteros y los albañiles. Y de último, si había chance, a los pobres, a los mendigos. ¿Qué ha pasado cuando viene uno más pobre que nosotros a la congregación? Lo hemos recibido con los brazos abiertos. Nos sentimos incómodos ante él. Lo rechazamos o le hemos rehuido. Ni siquiera le hemos saludado. O si para que no digan, los hermanos le hemos dado un apretón de manos, así algo lejos, ¿verdad? Y las hermanas tal vez le han dado el beso de don Ramón. ¿Saben cuál es ese? Sí, lamentablemente así somos los humanos. Eso no es lo que quiere Cristo. Eso está muy mal hecho y debería darnos vergüenza por actuar así. El Señor no quiere que hagamos eso. La Biblia dice en el Salmo 82:3, defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y menesteroso. En los versículos 4 al 7 se nos muestra lo malo de la parcialidad. La parcialidad y el favoritismo tienen 5 aspectos que son negativos, los cuales debemos evitar. El primer aspecto, la parcialidad nos hace juzgar a las personas. Dice el versículo 4, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Nos sentimos como Dios, definiendo quién puede y quién no puede adorar a Dios. Decidimos quién es aceptado por Dios y quién no es aceptado por Dios. Pero Dios, solo Él puede hacer juicio. Solo Él. Y nosotros, ¿quién nos creemos nosotros que somos para hacer distinción entre personas? No lo podemos hacer, ni lo debemos hacer. Lo que Santiago está afirmando es que los hermanos están haciendo distinción de personas. Son jueces, dice, con malos criterios. Y cuando los malos criterios están así, son pensamientos malos, son pensamientos sucios y nos hacen actuar con discriminación. Pero quien se llame hijo de Dios no puede actuar con discriminación. Debe darle un trato imparcial a sus hermanos en la fe. La palabra que se traduce distinción, hacer distinción, es separar, discriminar, preferir a uno sobre el otro. Y también decidir en una disputa o un juicio a favor de alguien sin tener una razón válida. Los cristianos del ejemplo que nos da Santiago hacían favoritismo. Miraban con preferencia al rico y menospreciaban al pobre. Eran jueces con malos pensamientos, con motivos sucios. Lo que hace falta entonces en la vida de nosotros los cristianos es la imparcialidad. Y esa nace de la entereza del espíritu,
de la firmeza de la voluntad, de la independencia de la mente y de la resolución de no tomar partido del rico porque es rico o del pobre porque es pobre. Solo un espíritu imparcial lleva dentro de él el espíritu glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segundo aspecto negativo: la parcialidad revela malos pensamientos. No hacéis distinciones entre vosotros mismos si venís a ser jueces con malos pensamientos. La persona que muestra parcialidad muestra que su corazón está en las cosas de este mundo. Para esa persona lo más importante son las cosas materiales: el auto, las casas, las joyas, los perfumes. Pues son cosas que se arruinan, que se las pueden robar, que se pudren, que se pierden. Hay personas que critican las iglesias, aquí no, ¿verdad? Hasta que la hermana solo trae la misma blusa, solo la misma falda, solo el mismo vestido, solo el mismo pantalón, los mismos zapatos. ¿Y cómo va a traer otro si no tiene? Sí, es cierto. Y también que los hermanos solo traen la misma camisa, el mismo pantalón, por aquel de la canción del Pirulino, ¿eh? La única camisa, el único pantalón. Y sí, es cierto. ¿Por qué no le compramos una mejor? ¿Por qué no le regalamos un vestido a la hermana? Haríamos algo bueno en lugar de estar criticando. Lamentablemente, mis hermanos, la historia lo demuestra y los años que ya tenemos de vida nos indican que muchas iglesias muestran este tipo de conducta: como te veo, te trato. Yo por eso mejor traje mi saco hoy para que no deje. Sí, porque se pone más énfasis en las cosas materiales. Sí, y entonces las personas no son importantes, son más importantes las cosas. Como es el reverendo, ¿eh? Como es el presbítero, como es el apóstol, y todos se ponen de pie y le aplauden. ¿Y por qué no lo hacen con otro pobre que llega ahí? Porque es un pobre diablo, ¿verdad? Eso no debe ser así. Se cuenta la historia que en cierta ocasión una persona le gustó una iglesia elegante que estaba en otro lado de la ciudad y él dijo: yo me quiero hacer miembro de esta iglesia, pero era pobre, ¿eh? Dice que llegó con el pastor y le dijo, le hizo su solicitud y le dijo que él quería ser miembro de esa iglesia. El pastor lo oyó de pies a cabeza y de inmediato detectó su situación socioeconómica y le dijo: hermano, ¿sabe qué? La semana siguiente, durante toda la semana, piénselo muy bien, y si al terminar la semana usted se decide ser miembro, pues vamos a platicar. La siguiente semana llegó bien contento: sí, lo he decidido, quiero ser miembro. Pero fíjese que esta semana yo le insto a que lea su Biblia 1 hora diaria, todos los días de la semana, y al finalizar la semana, si usted está todavía con esa disposición, pues platiquemos. Lo hizo, llegó bien contento: ya lo decidí, ya leí mi Biblia los 7 días. Le dijo: ¿sabe qué? Esta semana que viene, órele al Señor todos los días y pídale si es su voluntad que usted se haga miembro de esta iglesia. El pastor no volvió a ver a la persona durante mucho tiempo. Y un día aquello se lo encontró ahí en la calle o en el súper, no sé, y le dijo, como solo por diplomacia, para que no dijeran: y hermano, ¿y cuál fue su decisión? Le dijo: hice lo que usted me dijo, fui a mi casa y le oré al Señor. Y un día mientras estaba orando, el Señor me habló y me dijo: no te preocupes si no entras a esa iglesia, porque yo, que soy Dios, he estado tratando de hacer lo mismo durante los últimos 20 años y no me han dejado entrar. Cualquier coincidencia es pura casualidad. Qué triste, ¿verdad? Por hacer acepción de personas también no dejamos que entre el Señor. Iglesias muy suntuosas, muy lujosas, tienen de todo, pero no tienen al Señor. Y eso es triste, eso es lamentable, qué ironía. Pero yo le atribuyo mucho a esta culpa a los libros sobre crecimiento. Fíjense ustedes que hace poco estaba leyendo un libro, que ustedes de plano ya lo leyeron, pero solo lo voy a hacer por si acaso, ¿verdad? Ellos hacen un estudio de mercado para enterarse de cuál es el tipo de persona que quieren tener dentro de la iglesia, para buscar un perfil. Y leí algo así, persona inconversa, decía,
que viva en un área de alta plusvalía en la ciudad, que su edad oscile entre los 37 y los 45 años, que posea un título universitario y mejor aún si tiene un título de posgrado, que esté casado y que tenga solo 2 hijos, que le guste su trabajo y que esté bien remunerado, que le guste el lugar donde vive y que piense que ahora está disfrutando más de la vida que hace 5 años, que esté satisfecho consigo mismo y que tenga una actitud un tanto presumida con respecto a su posición en la vida, que sea un profesional, un gerente, un exitoso empresario, que se encuentre entre los más influyentes y admirados. Por favor. Si nos damos cuenta, creo que la mayoría de nosotros no tendríamos acceso a una membresía de un tipo de iglesia así. Hoy hay iglesias clasistas. Estaba contando un hermano que en los Estados Unidos hay iglesias evangélicas de clase alta, high life. Están ubicadas allá en la cima de una montaña y ahí no tienen acceso a los pelagatos. Y si en caso llegaran a llegar a pie, ¿verdad? Por supuesto, ni siquiera los miran a la cara, ni siquiera les dirigen la palabra para que no vuelvan. Ahí en los parqueos de esos santuarios hay limusinas, Rolls Royce, hay Mercedes-Benz. Los miembros son estrellas de la NBA, de la NFL, de la MLB, artistas, políticos y todo tipo de multimillonarios. Aquí mismo en Guatemala hay iglesias así, enfocadas a la clase media y alta, dice. Clase media dice que es un conjunto social integrado por personas cuyos ingresos les permiten tener una vida desahogada en un mayor y menor grado. Clase alta dice que es un conjunto social integrado por personas que poseen abundancia de bienes y cosas preciosas. En estas iglesias generalmente no hay una liturgia definida, ni una doctrina también consecuente. Los mensajes generalmente se centran en la psicología popular y en la autoayuda, y no en la palabra del Señor. Si la gente quiere pertenecer a estas iglesias, tiene que estar a la altura. Por eso muchos hermanos, y da pena decirlo, de clase media, al ver a los hermanos de clase alta, se meten a comprar automóviles de modelo reciente, en casas allá en la Cañada, en Las Luces, metiéndose unas deudas. Y ahí están bien problemados con las deudas con tal de llenar el requisito socioeconómico. ¿Será que el evangelio se está convirtiendo en una ideología de clase media en Guatemala? ¿Será que las iglesias ya no se están enfocando a los estratos bajos, a la gente pobre de la ciudad? Hoy tenemos iglesias que solo el dinero. Y eso no debe ser así. La Biblia nos dice en Romanos 12:16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. El tercer aspecto, la parcialidad discrimina a los pobres y a los humildes. Hermanos míos, dice aquí la palabra, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Hermanos, buenas noticias, Dios ama a los pobres, pero no cualquier pobre, como decía la teología de la liberación. Ellos decían parejo, no, tampoco. El que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, a los pobres en espíritu, a los que reconocen que tal vez materialmente no tienen nada y que su único auxilio es Dios. Él es su herencia, Él es su todo. No tienen nada tal vez materialmente, pero con Cristo lo tienen todo. Amén. Santiago 2:5 no enseña nada acerca de la superioridad religiosa automática basada en el nivel socioeconómico bajo, cuando a menudo sucede que los que son pobres materialmente acceden más a buscar de las cosas del Señor. No dice que Dios no ama a los ricos o los de alta posición, tampoco. Él sí los ama, mis hermanos. Lo que Santiago dice no es que el ser rico sea pecado. Yo creo que todos los que estamos aquí quisiéramos tener alguna platita. ¿O van a decir que no? Ser rico tampoco es pecado.
El pecado aquí fue que los hermanos hicieron una separación, hicieron acepción de personas. El pecado fue de parte del diácono, podríamos decir, del ujier, el que recibió a la persona. Cuando le dio una atención especial al rico y al pobre, lo menospreció. Pero que quede bien claro, uno no es pecador por el simple hecho de tener dinero. Pero la verdad es que la historia nos demuestra que Dios ha escogido a los pobres. Son su pueblo especial, son su especial tesoro. Por eso no se les debe discriminar, mis hermanos. Eso es pecado. No se le debe dar atención a nadie, no se debe marginar a nadie. La verdad principal de este versículo es que un hombre puede ser muy pobre, sin nada, en cuanto a recursos económicos. Pero si tiene a Cristo como su Señor y Salvador, es rico en fe y es heredero del reino de Dios que Dios ha prometido a los que le aman. El cuarto aspecto, la parcialidad muestra una actitud vergonzosa. Pero vosotros habéis afrentado al pobre, dice el versículo 6. La parcialidad deshonra, humilla, avergüenza al pobre y al humilde. Pensemos en un momento en el dolor que se siente que lo discriminen a uno, que no lo tomen en cuenta, que lo ignoren, que se alejen de uno, que le rehuyan. Pero ninguno que se llame cristiano puede hacer eso con una persona. Y si lo hemos hecho, mis hermanos, pidámosle perdón a Dios y hagamos propósito firme de no volver a incurrir en esta falta. Bienaventurados los pobres en espíritu, dice Mateo 5:3, porque de ellos es el reino de Dios. Y el quinto aspecto, la parcialidad muestra una conducta absurda. No os oprimen los ricos, y no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado por vosotros. Santiago tiene en mente, mis hermanos, a los miembros de las comunidades judeo-cristianas a las cuales él les estaba escribiendo. Y muchos de planos eran jornaleros en las granjas de los grandes terratenientes en ese tiempo. Frecuentemente ellos se endeudaban. Y en ese tiempo, cuando alguien le debía plata a otro, el acreedor tenía el derecho, si lo encontraba en la calle, digamos, de agarrarlo del pescuezo, de llevárselo a los tribunales y de meterlo en la cárcel hasta que pagara el último centavo. Y si no le alcanzaba, podían meter a la esposa, a los hijos, venderlos para que pagara la deuda. Entonces, ¿por qué los cristianos iban a hacer un acto de favoritismo por estas personas ricas? Eso es absurdo. Hay dos cosas que aquí les debemos prestar mucha atención. El rico generalmente oprime al pobre. Muchos dirán no, pero la historia demuestra que muchos de los que son acaudalados han explotado a los pobres y se han enriquecido a costillas de los pobres. No todos, por supuesto. Ellos usan las leyes terrenales a su sabor y antojo. Ellos incrementan sus riquezas y oprimen a los cristianos, oprimen a los pobres, los arrastran para que paguen. Yo de primera mano vi un ejemplo, una anécdota. Hace años trabajé en una empresa de un millonario. En cierta ocasión despidió a un trabajador. Cuando le presentó su indemnización, el muchacho no le pareció porque dijo que eso no era lo justo. Y le hizo los cálculos, hizo ver que estaba mal la cuenta. Entonces él le dijo, eso él le dijo. Entonces él le dijo, si no me paga lo que es, voy a ir a la Inspección General del Trabajo y le voy a ir a entablar una demanda. Y esto es lo que quiero que escuchen. El hombre le dijo así, es mejor que recibas lo que te estoy pagando así de buena onda, le dijo. Ahora si querés a las malas, órale, le dijo. Si vos contratás a un abogado, yo puedo contratar 20, le dijo. Y te aseguro que te voy a ganar. Y con lo que tengas que pagarle a tu abogado, no te va a quedar pero ni un centavo. Eso te lo puedo asegurar, le dijo. La ley está de mi parte. ¡Ala, qué tremendo!, dije yo. Claro que así me va a tocar a mí después, dije yo en mi mente. Otra cosa que debemos de tomar en cuenta: el rico y el de alta posición por lo general blasfeman el nombre de Cristo. A los patrones no les interesa si usted es cristiano o no, les vale. Ellos blasfeman el nombre de Dios negándolo,
burlándose, ridiculizando, persiguiendo, ignorando, rechazando al Salvador del mundo. El nombre precioso que es para nosotros. Ese nombre, dice en griego, es un nombre precioso, el nombre del Señor, ¿va? Es un nombre excelente, eminente, admirable, magnífico, genuino, aprobado, honorable. Amén, hermanos. Ese nombre es blasfemado por muchos de los que son ricos. Pero mis hermanos, estos ricos deben de reconocer que todo puede perderse de la noche a la mañana. En la bolsa de valores escuchan las noticias a veces que de un momento a otro cae la bolsa, Dow Jones y no sé qué, y muchos se suicidan porque se ha perdido todo. También esta gente se olvida de que un día tienen que enfrentarse a un juicio ante el mismo Dios, contra un juez que es suprahumano, supramundano, está más allá. Si sabemos esto, ¿por qué las iglesias mostramos parcialidad por estas personas? Sin duda alguna, en esta mañana podríamos enumerar una lista de pecados de parte de los pobres. Eso es obvio. Pero el punto es, ¿por qué mostrar parcialidad por personas que oprimen a los necesitados, que oprimen a los pobres? Los cristianos y la iglesia no deberíamos mostrar parcialidad y favoritismo absolutamente por nadie. La situación en las sinagogas que Santiago nos está planteando no es muy diferente a las injusticias que se viven hoy en el siglo XXI. ¿Qué hace falta para que nosotros los cristianos denunciemos el pecado con mayor empeño? Hace falta lo que dice Santiago, tratar las situaciones de injusticia con firmeza, pero también con amor. Debemos actuar entonces con parcialidad en el trato con nuestros hermanos. Hemos visto en primer lugar que debemos valorar a las personas por lo que son y no por lo que tienen. En segundo lugar, la acepción de personas es un desprecio a la palabra de Dios. Y eso lo encontramos en los versículos 8 al 11 del capítulo 2 de Santiago. Y dice así: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. La acepción de personas está en conflicto con la palabra de Dios. El texto confronta a los creyentes con la ley del amor, de la cual son transgresores toda vez que hacen esas acepciones de personas, esa discriminación. Le recuerda a los creyentes la unidad de las Sagradas Escrituras. Uno debe cumplir desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No puede estar uno haciendo esto sí, esto no, esto sí, esto no. Les recuerda que si uno falla en un punto, falla en todo. De tal manera que uno no puede decir yo cumplo más que el hermano. Si uno falla, falla en todo. Y eso era lo terrible de la ley. La declaración del versículo 8 es el punto central de estos versículos. Hacen muy bien ustedes si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero estaban fallando. La ley suprema decía, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estas dos leyes se resume todo. El que cumple amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo, tiene la capacidad de cumplir con todas las demás leyes de Dios. Esa es la ley real, la ley del amor, la ley de amar. Entonces, en estos versículos del 8 al 11, se nos hacen tres advertencias contra la parcialidad y son muy fuertes y tenemos que tomarlas muy en cuenta. Primera advertencia: mostrar parcialidad es pecado porque viola la ley del amor. La ley real, la gran ley de Dios es el amor. Dice Levítico 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor
a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Esta ley fue dada por el mismo Dios y reafirmada por su Hijo amado Jesucristo cuando estuvo en esta tierra en San Mateo 22:39. El segundo es semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si una persona ama a Dios y ama a su prójimo, entonces automáticamente obedecerá todas las demás leyes. Hay un versículo, un pasaje maravilloso en 1 de Juan capítulo 7 al versículo 12. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y un versículo conocido, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, hermanos, los cristianos debemos amar a las personas, no darles un trato preferencial a unos en detrimento de los otros. Debemos de ser parejos y no discriminar a nadie. Segunda advertencia, mostrar parcialidad hacia una persona culpable de toda la ley. Todo ser humano que emite un juicio de esta naturaleza de lo que estamos hablando debe recordar que todos somos pecadores y transgresores de la ley, porque siempre en algo fallamos. Nadie puede guardar la ley completamente, como lo demostró el apóstol Pablo. El pecado y la ley van de la mano. El guardar la ley no es cuestión, hermanos, de cantidad, sino de calidad. No me van a decir ustedes que porque guardamos un 99% de la ley, la hemos guardado toda, porque con ese 1% que nos falta, hemos fallado, hemos fracasado. Por eso el apóstol Pablo escribe en Gálatas 5:3 que todo aquel que se quiera circuncidar después de haber ya conocido la ley del amor, la ley de la libertad, tiene que guardar toda la ley, y eso fue imposible. Solo el Señor Jesucristo lo pudo lograr. Si mostramos parcialidad o favoritismo hacia alguien, somos infractores de la ley, somos los transgresores más grandes del mundo. Hemos violado la ley más grande de Dios, la ley del amor. Eso es clave entonces. Proverbios 14:21 dice, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Tercera advertencia, mostrar parcialidad es tan grave como el adulterio o el asesinato. Dice el versículo 11, porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Mostrar parcialidad es tan grave como el adulterio y el homicidio. Usted me dirá, tampoco, hermano, esos son los pecados más grandes que pueden existir. Aquí lo dice la Biblia, y si lo dice la Biblia es la verdad y tenemos que cumplirlo, tenemos que acatarlo. Pregunto en esta mañana, ¿ha cometido usted alguna vez adulterio? Respóndaselo usted mismo. ¿Ha asesinado usted alguna vez a alguna persona? Usted me dirá, ¿cómo? ¿Acaso no soy cristiano todavía, como dijo aquel teólogo Baltasar, ¿no? Entonces le voy a hacer otra pregunta. ¿Ha discriminado usted a algún hermano alguna vez? ¿Ha discriminado usted a alguna persona alguna vez en la iglesia? Y peor aún, si esa persona se fue de la iglesia porque usted o yo lo discriminamos. Si es así, usted ha cometido un pecado tan grave, tan delicado y tan serio como el asesinato o el adulterio. Está duro esto, ¿no? Y así es porque lo dice la palabra de Dios. Es así, hermanos, porque la parcialidad es un pecado que selecciona,
que favorece a cierta persona, a X o Y personaje. Es un pecado que ignora, que descuida a una persona, que la lanza al olvido, que la elimina, que la trata como que no fuera nada, como que estuviera ausente o como que no existiera. Por eso es comparable con el asesinato, porque tiene las mismas raíces, ¿verdad? La misma causa, el mismo egoísmo, el mismo deseo. ¿Por qué son tan orgullosos los alemanes? ¿No? Porque dicen que son los arios, que es la raza más alta, la mejor que hay. Eso no es así. En Hechos 17 dice que todos fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza, y nadie es más que nadie. Entonces debemos actuar con imparcialidad en el trato con nuestros hermanos. Hemos visto que debemos valorar a las personas por lo que son y no por lo que tienen. También que la acepción de personas es un desprecio a la palabra de Dios. Y en tercer lugar, la acepción de personas es un pecado por el cual habrá que dar cuentas. Y lo dice el versículo 12 y 13. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hay aquí dos motivaciones para no caer en este pecado de la acepción de personas. Primera, enfrentaremos el juicio de Dios. Todos compareceremos ante Dios. Unos en el tribunal de Cristo para ser recompensados por su trabajo en la obra de Dios, y otros ante el gran trono blanco para ser juzgados con un justo juicio. En este sentido, debemos de hablar y de actuar como personas que tendremos un día que dar cuentas a Dios de lo que hicimos media vez estuvimos en el cuerpo, fuera bueno o sea malo. Por eso Santiago dice que hablen y que se porten como quienes tienen que dar cuentas. Y eso es delicado. Si nosotros tuviéramos eso en mente, yo les aseguro que nunca haríamos un acto de acepción de personas. Toda conducta pasará por el escrutinio de Dios, por el juicio de Dios, y cuya medida es su santa palabra, la palabra de Dios. Por tanto, deberíamos de comportarnos de acuerdo a la palabra de Dios. Ya Santiago en el capítulo 1 y versículo 25 habló de prestar atención a la perfecta ley, la de la libertad, dijo. Es decir, la palabra de Dios. Y ha dicho también que debían de recibir esta palabra en el capítulo 1 y versículo 21, con mansedumbre, la palabra plantada en nuestros corazones. Así que es importante guardar la palabra de Dios, sabiendo que un día tenemos que darle cuentas al Señor. Segunda motivación, recibiremos recompensa por nuestra conducta. Dios nos va a tratar exactamente como nosotros hayamos tratado a otras personas. Va a ser un juicio recíproco. Ahí sí que la ley de la siembra y la cosecha. Si hemos mostrado misericordia, entonces también vamos a alcanzar misericordia. Mateo 5:8 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Santiago afirma aquí que todos, jueces y juzgados, vamos a hacer un día, indefectiblemente tenemos que comparecer ante Dios. Y nos va a juzgar de acuerdo a la ley, la de la libertad en Cristo. Por lo tanto, aquí vamos a ver que triunfa la misericordia, que triunfa la igualdad, que triunfa Cristo. Entonces hacer distinción por un rico no vale la pena, mis hermanos. No nos dejemos llevar por las apariencias, porque las apariencias engañan. Hay gente que carga hasta saco y todo, carga ni un centavo en la bolsa. Y nosotros nos dejamos ir solo por lo que miran nuestros ojos. Eso no debe ser así. Dios tendría que castigarnos por nuestros muchos pecados inmerecidos. Pero como triunfa la misericordia, hay esperanza, mis hermanos. Podemos esperar con confianza de que Dios nos ha perdonado nuestros pecados pasados, los presentes y los futuros, y nos llevará con Él a la gloria eterna. Por tanto, nuestro deber es ser misericordiosos y de veras ponernos en los zapatos de otros y comprenderlos. Como dijo Juan Crisóstomo, la misericordia es el arte más alto y el escudo de quienes la practican. Es la amiga de Dios que está siempre junto a Él y bendice libremente todo lo que Él quiere. No debemos despreciarla. En su pureza, ella da más libertad a quienes le responden igualmente. Debe ser mostrada a quienes se han enemistado con nosotros, a quienes han pecado contra nosotros.
Tan grande es su poder, rompe cadenas, disipa la oscuridad, extingue el horno de fuego, mata el gusano y destruye el crujir de dientes. Por ella se abren francas las puertas del cielo con mayor facilidad. En resumen, la misericordia es una reina que hace a los hombres parecerse más a Dios. Hagamos un repaso. Debemos valorar a las personas por lo que son y no por lo que tienen. La acepción de personas es un desprecio a la palabra de Dios. Y por último vimos que la acepción de personas es un pecado grave por el cual tenemos que dar cuentas. En conclusión, es relativamente fácil, mis hermanos, caer en el pecado del favoritismo. Especialmente cuando entran a nuestras iglesias personas de buena posición económica y social, empresarios, artistas. ¿Qué sucedería si un día de estos entrara a nuestra iglesia un personaje de la farándula, un artista famoso, un militar de renombre, un profesional? ¿Cómo actuaríamos? ¿No será que trataríamos de todas maneras de que nos diera un autógrafo? ¿No le daríamos tal vez nuestro nombre y nuestro teléfono para que tal vez nos dé trabajo más adelante? A veces se cree que si no se le dan ciertos privilegios a este tipo de personas, no se van a quedar en nuestras iglesias. Y si no se quedan en nuestras iglesias, tampoco se va a quedar su dinero. Todos somos iguales ante Dios, mis hermanos. No tenemos ninguna razón válida, y si alguien la tiene en esta mañana me la puede decir. No tenemos ninguna razón válida delante de Dios para mostrar preferencia por ciertas personas más que por otras. Hoy la acepción de personas puede ser más solapada, pero en esta mañana examinemos nuestro corazón y veamos, como dice el salmista, si hay en nosotros camino de perversidad, y que el Señor nos guíe por el camino eterno. La acepción de personas es un desprecio a la palabra de Dios. Tal vez en el fondo hacemos acepción de personas porque tenemos desconfianza respecto a lo que Dios dice y confiamos más en lo que dice la sociedad. Si confiamos en Cristo, que puede ayudarnos en nuestras necesidades, ¿por qué vamos a buscar ganar el favor de los ricos, de los poderosos? ¿Será acaso que si no los adulamos, si no los tratamos servilmente, ellos no nos van a ayudar cuando tengamos necesidad? Finalmente, la acepción de personas es un pecado por el cual tenemos que darle cuentas a Dios. Si esto es así, no nos queda más que tomar la firme decisión de mejorar nuestra relación con todos nuestros hermanos en la fe. Así que, según tengamos oportunidades en la Biblia, hagamos bien a todos, máxime a los de la familia de la fe. Como dijo Martin Luther King en los Estados Unidos, I have a dream. Yo tengo un sueño, y yo sueño, hermanos, que las iglesias traten a sus miembros de veras con imparcialidad. Sueño que cuando uno entre a una iglesia, cualquier iglesia evangélica, a uno lo traten igual que a los demás, sea el apóstol, sea el ujier, sea cualquiera. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana y que nos ayude a cambiar nuestras actitudes si en caso nosotros hemos actuado mal. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por esta oportunidad que nos has dado de meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque la fe viene por el oír tu palabra. Señor, que este mensaje quede grabado en nuestros corazones y que, Dios mío, algo de lo que hemos hablado en esta mañana quede en nuestro corazón, y ojalá que eso sea de tratar a todos nuestros hermanos de una manera justa, de una manera ecuánime, Señor, de una manera imparcial. Bendice a cada uno de los que han escuchado en esta mañana. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Capilla Calvario Guatemala presentó Verso a Verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso, su vida crecerá en el conocimiento del Dios verdadero. Una presentación de Capilla Calvario Guatemala.